Ukabatawa kalwara identidades que tiptan sawa kicha wimpi bayampi kut anitaraki barca chidaka kalware ham Departamento de Cochabamba, municipio de Poco Barcacabawa, Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toquena, Irnaqri da Campi, Yatir da Campi, Aruski Pawi, Japorita Rakiri, Toquena Catasiwa, Cuyaca Gladys, Jaldín, Jupajaca, Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toquena, Yatir aquí por Jupampi, Arunt Asillari. Hermana Gladys, ¿cómo está? Buenos días, adelante, les estamos escuchando. Somos puncha hermano Edwin Ari Ujatuñapayo Gampa Piscunachos Kawashangu que hay programa Identidades Nisgata. Muy buenos días a toda la población boliviana que nos ve a través de este programa. Es así, en el municipio de Pojo tenemos novedades. Este domingo tenemos la gran feria de la papa ecológica y productos agrícolas en esta zona. Sin embargo, para ello no me encuentro con la responsable de Turismo y Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de Pojo, y al lado de ella está el honorable concejal del Gobierno Autónomo Municipal de Pojo. Voy a empezar con el hermano concejal, don Héctor Solís, que nos pueda decir cómo se están llevando a cabo los preparativos para esta gran feria de la papa ecológica. Muy buenos días, hermanos de Identidades, a todo su programa. Realmente el preparativo se ha hecho con bastante tiempo, ¿no? Especialmente para poder mostrar la producción en lo que es producción ecológica, especialmente hablando de la zona. Un potencial productor realmente que saca en cantidad y calidad también, ¿no? Sus productos como zona de lo que es Yutupampa. Por eso estamos concentrando la feria en ese lugar, ¿no? Ucapatawa, Barcachiraca, municipio de Pojo, acá departamento de Cochabamba, Barcatpacha, Aruskipawi, Jautiaski, Curateja, Jutiri, Tunca, Kimsari, Uruaca, Yabayo, Bayo, Paxita, Jalajipanaja, 10ª Feria de Papa y Productos Agrícolas, Choquera, Catuchaviwa, Utkawayari, Sasidagua, Juparacaja, Yatilla, Sipcaraxto, Acalhuara. Hermano concejal, ¿cuántos productores y qué tipo de papas se va a exponer en esta expoferia tan importante para el municipio de Pojo? A ver, hablando de los productores, casi toda la zona, lo que es la zona de las alturas de nuestro municipio, se concentra, ¿no? Con la producción de tubérculos, en este caso de lo que es la papa. Y también la calidad de producción, casi son, en esa zona pasan, ¿no? sus 20.000 productores por lo menos, hablando de todas las familias componentes, ¿no? De esa zona y también de las zonas aledañas de ese lugar. Ahora de lo que es de las variedades de la papa, hay muchas variedades que tenemos producción en esa zona. Hablando simplemente, ¿no? La más conocida también como la huaycha, la imilla, también la papa rosada o lo que le llaman la holandesa. También hay producción también de lo que es la papa pintaboca, ¿no? Especialmente para poder el papa huayco, especialmente para algunos derivados también en la preparación de algunos platos. Igualmente tenemos la producción de lo que es la papa lisa, la oca, igualmente la papa corizongo. Son buenas calidades que sacan en producción de esa zona, ¿no? Ucapatawa, Barcachidaca, Cabahuaca, municipio de Pojo, Barcara, Jacaba, Jatucha, Huracaja, Amancha, Siski, Ubaracaja, Calwani, Las Pintas y Nipstock, Baja, Port Abhayari, Acach, Okiraka, a la Sinyataki, Ucabaraki, Askiri, Kabakiwa, Kama, Jatucha, Huracampeja, reactivación económica, Oyaquetoquich, Amancha, Huiza, Marca, Barcachidacaro, Utjarakiri. Hermana Gladys, ¿qué preguntas tenemos a los invitados en esta mañana? La principal pregunta, no, más que pregunta, realizar la invitación. Se encuentra la responsable de Turismo y Culturas y bueno, hemos estado gestionando, hablando también con los productores que se vienen preparando, ¿verdad? ¿Cuál es la invitación que se realiza y qué ofrece la subcentral de Yutupampa donde se va a llevar a cabo esta feria?
Primeramente, muy buenos días a todos los que nos escuchan y ven, ¿no? Bueno, invitamos, ¿no?, a toda la población que nos está viendo y nos está escuchando. En esta feria se va a realizar lo que es este sábado, 13 de mayo, donde estaremos exponiendo, ¿no?, diferentes tipos de papas, como ya el concejal ya nos habló, ¿no? En la cual tendremos no solo para vender, sino también tendremos, ¿no?, lo que son para poder consumirlo al instante. Van a estar, los productores van a estar preparando lo que no debe faltar, ¿no? El papaquito con su quesito, así como se dice. También vamos a tener diferentes de papa lisa, de oca. Vamos a tener en sí variedad, ¿no? Ya sean de papas, frutales o cereales también, ¿no? Maíz, trigo y otros. También lo que no va a faltar, ¿no? Lo que son la manzana, durazno, frutilla y demás, vamos a tener variedad. ¿De dónde pueden agarrar lo que son los para venir? De Cochabamba, del complejo petrolero, calle Pojo, frente al complejo petrolero, donde van a estar saliendo, ¿no?, lo que son buses a cada hora y también los minibuses también, ¿no?, van a estar saliendo a cada hora igual. Y de Santa Cruz tenemos lo que es el nuevo garaje, el nuevo mercado frente al garaje, ¿no? También van a estar saliendo en diferentes horarios. Claro que sí. Muchísimas gracias a la responsable de Turismo y Culturas. Algunas palabras de invitación también, honorable concejal, para que la gente pueda aproximarse a esta Feria de la Papa. Claro que con gusto pues invitamos a todos los municipios vecinos y también a todos los productores que conocen, ¿no? Porque esta producción, esta feria, realmente no es el primer año que lo estamos realizando, ya es la 10ª feria. Después, más antes, siempre se realizaba como una feria, ¿no?, costumbrista en esa zona, especialmente hablando del mercado de la papa. Entonces, tienen conocimiento todos los productores, comerciantes, ya sea de Cochabamba, de Santa Cruz. Entonces, invitamos a hacer grande realmente esta feria. Estamos lanzando como municipio y también no va a faltar lo que decía aquí la hermana, los platos típicos, ¿no?, la comida, especialmente de la zona, de las alturas, de diferentes platos, hablando simplemente de piri, de papoico con su quesito y otros derivados. Además, mencionar, ¿no?, que en las zonas, si estamos hablando de la producción ecológica, también hay transformación ecológica, ¿no?, de las compañeras y hermanas que realmente trabajan en la misma zona, transformando lo que es la papa, algunos derivados también de las mismas frutas, ¿no?, hablando de la frutilla y otros derivados. Entonces hacemos la invitación amplia a todo el departamento, a toda la provincia, a la región del Cono Sur y, por qué no decir, a todo Bolivia, ¿no? Quedan todos invitados, vamos a estar esperando. Y también no olvidarnos que va a haber también la música tradicional, ¿no?, de la zona, de la misma zona. Entonces eso de antemano quedan todos invitados, ¿no? Ukabawa barka chiraka wali wakiskriwa akaba khatucha uraka ukabatakwa achu achuraka askirihaba qolqitoqich amanchawiha uthani kabapirwa municipio de Poco Toquetja acá 10ª feria de producto de papa y productos agrícolas Khatucha Weham Chamanchas Hiraki Kabaja Barca Chirak Porip Japonillari Kabatas Kirihama acá Khatucha Weh Chamancha Weha Utjeya Pataki Sasinsa Axa Bolivia TV Toquitpacha Sanita Pjaraktawa. Hermana Gladys, podemos invitar también en idioma quechua para que sean partícipes los hermanos, hermanas de diferentes comunidades, diferentes municipios que nos ven en esta mañana. Ari, piscunachus kawashangu, kai programa Identidades Nisgata, alitu invitasgas kangichis, kai municipio Pojoman, subcentral, Yutpampa, Chagakuman. Ganguna atingichis, Zantikuita, Mijuita, tukuy clase, papataga, alitu invitasgas kangichis.
Ayayaki paray barca chela kobaja chikais asip hayara capturas así bayampi para caro hawil arita paraktawa. Agradecemos a nuestros invitados en esta bayara, también agradecemos a la corresponsal del sistema de radio de los pueblos originarios por esta entrevista. Okabatua barca chidaka acaba arura ocampe akawakichawi tukuya wañare la campeja ya kaurukabaya hikisinkapa.